Bueno, vamos a hablar de eso mismo que dijo Randall, porque últimamente los términos intolerancia, alergia y sensibilidad alimentaria se escuchan mucho más a menudo. Básicamente podríamos decir que la principal diferencia entre una alergia, una sensibilidad y una intolerancia tiene que ver con la reacción que se genera en nuestro cuerpo después de comer algún alimento. ¿Cómo podemos identificar cada una de ellas? Esta mañana nos acompaña la nutricionista funcional y health coach Ana Paula Robledo. Recuerde que si usted desea hacerle alguna consulta, lo puede hacer por medio de un video al WhatsApp 6087-7777 o bien por medio de la página de Facebook de Buen Día. ¿Cómo está, Ana Paula? Bienvenida. Muy bien, aquí amaneciendo con mucha risa con ustedes. Sí, qué linda. Muchas gracias. Bueno, y felicidades por gracias. El bebé que viene en camino. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ay, que se porte bien. ¿Cuántos meses ya? 6. 6 meses. Ajá. Bueno, ya casi. Ya casi. Ahora es muy común, Ana Paula, escuchar exactamente estos términos que alguna persona tiene por comer algún alimento. Ajá, exactamente. Ahora los vamos a escuchar como más frecuente que antes, ¿verdad? Es muy común entre los chiquitos, en los adultos, y uno dice, ay, no puedo comer tal cosa porque me cae mal. Y exactamente qué significa me cae mal, ¿verdad? ¿Por qué más frecuente ahora? Ha cambiado muchísimo la forma de alimentación que tenemos. Antes nosotros solíamos alimentarnos con una alimentación muy rotativa, muy de temporada, de lo que estuviera disponible. La alimentación nos ha cambiado drásticamente en los últimos 100 años, 50 años, muy brusco. Antes la persona de Guanacaste comía lo de Guanacaste, el de Cartago lo de Cartago, y algunas pocas personas que podían llegar tal vez a algún mercado y hacer como algún intercambio. Las personas solían cosechar las cosas en sus propios jardines, se vivían en casas con patios mucho más grandes donde las personas iban rotando y sembrando y trabajando lo que se llama permacultura, que es irle dando vuelta a un mismo cultivo. Hoy en día esto lo hemos perdido mucho la cultura de ir inclusive a la feria del agricultor, ¿verdad? Entonces hemos cambiado mucho esto, casi ya no tenemos patios, sino que tenemos alacenas del tamaño, ¿verdad? Exacto. De un cuarto, donde tenemos una gran cantidad de alimentos procesados y la comida se nos hace muy rutinaria. Hemos cambiado mucho las prácticas agrícolas, entonces ahora tenemos cosecha tras cosecha tras cosecha de un mismo cultivo en una misma tierra que va generando desgaste, que va cambiando esto y se le han hecho también cambios a los alimentos. Entonces mi cuerpo reacciona a todos estos cambios, no los sensa como algo normal, como algo evolutivo, y esta monotonía en la dieta empieza a afectar la forma en la que nosotros lo percibimos. Nosotros evolucionamos con una alimentación cambiante todo el tiempo, ¿verdad? Todo lo que nosotros comíamos dependía mucho del clima, dependía mucho de lo que iba. Hoy en día podemos comer las mismas frutas el año entero. Podemos traer nuestros kiwis de Nueva Zelanda, manzanas de Chile, ¿verdad? O sea, podemos andar por todo lado y esa monotonía ha afectado mucho cómo nuestro cuerpo capta estos nutrientes. Ana Paula, vamos a ver un cuadro para que nos quede muchísimo más claro, ¿verdad? Sobre estas diferencias, alergia, sensibilidad e intolerancia, para que usted nos vaya explicando en qué consiste. Claro que sí. Si quiere, empecemos con... Muy bien, entonces vamos a tener aquí varias diferencias. La intolerancia es una de las más conocidas, es una de las más comunes, y esta tiene que ver en una respuesta del sistema digestivo propiamente. Se genera usualmente por una deficiencia enzimática. El que participa es prácticamente estómago, páncreas, ¿verdad? Son estos los que van a estar generando la reacción y es inmediata. Una de las más comunes, por ejemplo, es la de la lactosa, porque se estima que más del 80% de la población adulta es intolerante a la lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Nos comemos un cafecito, un capuchino, una cuestión así, y de una vez para el baño, ¿verdad? Son reacciones muy fuertes. Se da, por ejemplo, la reacción es hacia un carbohidrato, por ejemplo, el azúcar de la leche, la lactosa, no se desdobla bien a falta de la enzima, que sería la lactasa, y entonces esto es lo que genera la reacción. El cuerpo no lo puede absorber, lo expulsa usualmente, va a ser como una de ellas, o lo vamos a sentir como que paso repitiendo un alimento, como que no lo digiero, ¿verdad? Que a veces las personas pueden decirlo también. Entonces, esto es más la intolerancia. Ya lo que es alergia y sensibilidad, no está involucrado el sistema digestivo, sino que actúa el sistema inmune, pero el sistema inmune tiene diferentes como ejércitos, por decirlo así, de ataque. Hay unos que son de respuesta muy rápida, muy programada, que ahí es donde vamos a tener la alergia, ¿verdad? Es una reacción inmediata. Usualmente la vamos a ver más enfocada en sintomatología asociada en piel,
a veces también en la parte respiratoria, ¿verdad? Como tos, problemas para respirar, como ahogo, ¿verdad? Estas están mediadas por inmunoglobulinas del tipo E, que son inmunoglobulinas muy rápidas, muy inteligentes, la respuesta es de minutos a horas. Esta es la típica que es mucho más peligrosa porque puede generar en algunas personas el shock anafiláctico, que ya se cierran completamente las vías aéreas, y ya las personas que tienen una alergia diagnosticada, algunas resuelven, otras tienden a no resolver nunca en la vida. Por ejemplo, mariscos, maní, nueces son las más típicas y no resuelven. Y las personas tienen que cargar consigo como una jeringuita de adrenalina por aquello de que les dé una de estas reacciones. La sensibilidad es más por sistema inmune también, pero por una respuesta más prolongada, un equipo, por decirlo así, menos especializado. Esas son inmunoglobulinas del tipo G, es una reacción mucho más lenta, puede ser inmediata o la reacción puede ser 72 horas después. Entonces vos te comiste el alimento que lo genera hoy, ¿verdad? Del culpable, por decirlo así, y hoy no pasa nada, mañana no pasa nada, pero el jueves ya te pasó. Entonces ahí genera mucha confusión y las reacciones o la sintomatología tiende a ser más sistémica, más desde una migraña, desde dolor en el cuerpo, aumento de dolor articular, inflamación, todas estas cuestiones, digamos, que van más en el cuerpo, están mucho más asociados a los disparos de enfermedad autoinmune porque tienden a ser muy prolongadas. Las personas se las suelen dejar por mucho tiempo porque no son fáciles de reconocer. Entonces empezamos a vivir como con un estado, asociamos ciertas cosas como ya yo soy así. Estas pueden estar inclusive implicadas en estreñimiento, inflamación, hinchazón, colitis, ¿verdad? Como muchos temas como de dolor, está muy asociado en la parte inflamatoria y la reacción puede ser desde la punta del pelo hasta la punta de la uña meñique, ¿verdad? Cualquier parte del cuerpo me puede reaccionar. Entonces de aquí me puede generar problemas en cualquier órgano, dependiendo de cuál es mi susceptibilidad. ¿Y cuál es la más común entre los costarricenses de estas tres? De estas tres, la más común usualmente es difícil definir cuál es la más común en los costarricenses porque no hay estudios. La más común usualmente son las intolerancias porque naturalmente las personas, por lo menos sobre todo con la leche, van perdiendo la enzima conforme van aumentando en edad. Nosotros, poblaciones centroamericanas, tenemos mayor cantidad de sensibilidad a los lácteos y en general en la mayoría del mundo. Solamente poblaciones como de Europa del Norte son los que van a tener mayor tolerancia porque ellos introdujeron lácteos mucho antes que nosotros desde el neolítico, entonces ellos tienen un cuerpo más preparado para, ojo la cantidad de tiempo que tarda el cuerpo para asumir un nuevo alimento. Y contrarrestemos eso con la cantidad de alimentos nuevos que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿verdad? Entonces de ahí viene como tanta reacción. Las alergias son las más diagnosticadas, esas se estima usualmente un 10% de la población, sin embargo se han incrementado tremendamente, digamos, del 97 al 2011 han incrementado más de un 50%, es impresionante la cantidad y solamente las reacciones por shock anafiláctico en los primeros 10 años del 2000 se aumentaron en un casi 400%, o sea, es muy agresivo. Sí. No es mentira cuando las personas a cada rato lo escuchamos y eso parte de la entrevista es generar un poquito de sensibilidad en ese tema porque las personas dicen, ay, está exagerando, qué mentira. Exacto. Y no, o sea, estamos viendo la estadística que vamos en los números elevadísimos. Total. ¿Cómo hay que ser, verdad, un poco, ahora que usted dice eso, entender a esas personas que están atravesando por estos problemas? Porque como bien usted lo mencionaba, no es nada fácil. Es complicado y hasta peligroso. Exacto. Y la persona se siente mal, o sea, realmente degrada su calidad de vida y afectan muchas áreas en la parte laboral porque afecta mucho la producción energética, el cansancio. Entonces, cansancio todo el día, insomnio de noche, ¿verdad? Porque la persona está en esa constancia y esto va incrementándose cada vez más porque esto es una reacción sistémica, es una reacción del sistema inmune. Cuando yo tengo mi sistema inmune encendido durante tanto tiempo, estamos hablando 20 años, 30 años, algunas personas son sensibles desde el momento del nacimiento. Y decime cómo lo van a saber, por ejemplo, un bebito. Que, por ejemplo, las más típicas, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, lácteos o trigo, huevo, unas cuestiones de estas. Antes de que ellos empiecen a hablar, antes de que ellos empiecen a expresar su personalidad, ya tienen el consumo de estos alimentos y estos alimentos pueden afectar muchísimo la parte mental, ¿verdad? Cómo nosotros nos sentimos, depresión, ira, ansiedad, ataques de pánico, pueden estar relacionadas con estos alimentos, una gran cantidad. Entonces ya vos vas creciendo y vas con eso intrínseco, ¿verdad? Como si fuera así desde nacimiento y en realidad es algo que probablemente puede ser una sensibilidad alimentaria cosechada desde muy chiquitito y por supuesto eso empieza a generar debuts de otras enfermedades
15 años después, 20 años después, y entonces de ahí es donde se puede dar la puerta de entrada, por ejemplo, a una enfermedad autoinmune más adelante. ¿Cómo se diagnostica? ¿Y quién lo diagnostica? Lo debería diagnosticar siempre el médico tratante, ¿verdad? Aquí vamos a tener la especialidad de los alergólogos. Generalmente ellos lo que van a testear son alergias, o sea, lo que miden más son las IgE, que son las más conocidas. Las IgG vienen siendo como más nuevas, estas las están... son más recientes, entonces no es tan común ver que manden el diagnóstico, pero lo ideal es poder hacer un examen en sangre. Entonces de estos, digamos, te sacan una muestra de sangre y se corren ciertos paneles de alimentos. Pueden ser paneles de 50, 200 alimentos, esto depende de la cantidad que uno pueda y quiera testear. Ahorita estamos hablando de alimentos, pero también pueden ser a temas, por ejemplo, ambientales, a hongos, a levaduras, ácaros, ¿verdad? Todas estas cuestiones también, pero muy específico en la parte de alimentos, ahí vamos. Lo que pasa con la sensibilidad es que tenemos dos fouls ahí, porque por un lado es muy difícil saber qué tengo, porque no lo puedo asociar directamente. Tal vez un día me levanté, no he comido nada y tengo una reacción. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Porque además se van concadenando. No es lo mismo que vos llegas y que te tomes, qué sé yo, un café, un cortado, algo con un poquito de leche, o un chocolate que tiene un poquito de leche, a que te sirvas un vaso de leche. Es diferente. Entonces, dependiendo de la cantidad, así va a ser también el estímulo que se tenga. No se reportan usualmente y las personas se las tienden a manejar por sí solos, no se reportan al médico, sino que la persona tiende a ir a la farmacia y anda sus pastillas, ¿verdad? Para manejar sus problemas gástricos, para doparse un poquito a nivel energético, por ejemplo, decir mis energizantes de día, ¿verdad? Mis otras pastillas para ayudarme a dormir. Entonces hay un subregistro gigante, pero las sensibilidades son usualmente las que están más borrosas, más frecuentes, pero con un gran subregistro. Ana Paula, me llama la atención que en la página de Facebook de Buen Día muchos de los comentarios son sobre la proteína de la leche. Sí. Hay bastantes que coinciden. Mi bebé, dice Silvia Picado, es intolerante a la proteína de la leche desde que nació. Ahorita tiene 8 meses. Esta condición se le puede quitar. Él toma fórmula especial. Sí, usualmente, y es que por eso depende porque no sabemos cuál es el término, se utiliza, los entremezclan montones, hasta en estudios científicos, cuesta mucho saber. Si realmente es una intolerancia, por ejemplo, una leche deslactosada debería resolver el problema, y en eso la industria tiene montones de apoyo. Exacto. Y montones de productos. Pero si eso no resuelve, si la chiquita está presentando más como cuestiones faciales, falla para progresar, que quiere decir que no está ganando peso y todo eso, entonces puede hacer ya más sensibilidad o alergia, digamos de ahí testeando. Usualmente las alergias infantiles tienden a resolver después de los 5 años. Algunas sí tienden a quedar, usualmente las más longevas van a ser mariscos, pescado, nueces de árbol, maní, esas usualmente tienden a no resolver. Pero las de los lácteos, usualmente después de los 2 años, bebito, el sistema digestivo es muy maduro en un bebé, se desarrolla completamente después de los 2 años. Entonces de ahí ya es probable que lo pueda volver a introducir los alimentos. ¿Qué puede ocurrir cuando alguna persona que es alérgica o sensible o intolerante, qué le ocurre en el cuerpo? En el cuerpo, entonces vamos a ver las intolerancias, que son las más digestivas, usualmente lo que van a tener más son problemas gástricos, ¿verdad? O les va a dar como mucho reflujo o gas, digamos, o diarreas y explosivas, digamos, como esa urgencia para ir al baño inmediata, ¿verdad? Esas son como más comunes en esa área, entonces son más fáciles de identificar. Con respecto a las sensibilidades sí nos van a afectar más en términos de dolor, me pueden afectar más en términos de migraña, dolor articular, eczema, psoriasis, alergias, acné, nos pueden afectar en esas áreas, en la parte del estado de ánimo, ¿verdad? De cómo me siento, y puede afectar tremendamente las relaciones familiares. Cansancio extremo, completo, pero de apagar a la persona apagada, ¿verdad? De decir, 9 horas de sueño al día no son suficientes y ocupamos 4 o 6 tazas de café para por lo menos sobrevivir. Y entonces esta es una dinámica compleja porque las personas llegan a la casa y están agotadas todo el tiempo. Y lidiar con una persona así no es fácil. También me puede afectar en términos de ira. Cuando yo arranco, por ejemplo, con un paciente, es muy lindo cuando nosotros hacemos estos procesos porque es como si la persona se conociera a sí misma por primera vez después de hacer un proceso de limpieza, un proceso de todos estos, de estas dietas que, digamos, aplicamos para estos pacientes y conocer cuáles son los alimentos que le generan sensibilidades.
al removerlos es como, ¡ah, qué lindo! Hice todo lo que tenía que hacer en el día, pero sin gritarle a nadie. Son como muy lindos. O por ejemplo, los empodera mucho porque tal vez vienen como, ¿verdad? Con una visión como más negativa y en realidad es porque les afecta mucho en la parte emocional. O sea, es donde más los golpea, por ejemplo. Qué importante detenernos ahí un momentito porque reconocer qué alimento nos está afectando debe ser también complicado. Hay que comer lo mismo por algún tiempo o cómo ir exactamente. clasificando. Nosotros podemos hacer, perdón Nancy, nosotros podemos hacer los test de sensibilidad. Digamos, si es de alergias, los alergólogos usualmente lo que utilizan son los pricks que se ven como directamente en la piel porque son respuestas muy inmediatas las de alergias. Entonces se pueden ver ahí mismo en la oficina. Que son como son como unas inyeccioncitas, digamos, que se te meten, que vienen con el alergeno, digamos, para ver si tu cuerpo genera alguna reacción. Entonces te corren algunos paneles, usualmente son menos porque van a ser sobre tu piel, entonces no van a poner 200, ¿verdad? Usualmente se corren 20 ¿Y durante o por cuánto ahí. tiempo? En la misma consulta. Ahí en la misma consulta salen los resultados. Okay. Y también en los laboratorios clínicos, microbiológicos, nosotros podemos hacer la prueba del test. Hay unas que son alergias, esas van a ser mediadas por IgE, y hay otros test que son por IgG. Entonces esto lo hace un poquito costoso porque no son paneles económicos, son paneles que tienen su costo, ¿verdad? Porque corren muchos alimentos. Uno puede elegir un poco menos, uno puede elegir un poco más, pero entonces ahí es donde viene como la parte borrosa y aún así, ¿verdad? Por el hecho de que se van concadenando, pueden haber falsos positivos. Es un tema un poco, ¿verdad?, pedregoso a explorar. Sí. Entonces lo que tratamos de hacer es tratar de, primero que nada, tranquilizar el sistema inmune para no tener usualmente estos falsos positivos. Esto lo trabajamos primero con una dieta antiinflamatoria en la oficina para, digamos, primero bajar un poquitito esta reacción exacerbada del sistema inmune y después de ahí podemos ir a testear. Entonces ya ahí sí nos dan más como cuáles con mayor claridad y podemos hacer el testeo de alergias y podemos hacer el testeo de sensibilidades para saber cuál es el siguiente paso, ¿verdad?, a seguir. Y una persona puede tener, por ejemplo, un mismo alimento, por ejemplo, la leche es muy común. Justamente por eso nosotros no evolucionamos tanto con este alimento, ¿verdad? Somos de las poblaciones que más nuevamente lo adquirió. Entonces podemos tener una intolerancia, una alergia y una sensibilidad, porque son alimentos muy ricos también. Entonces tienen sus azúcares, puedo tener una intolerancia a la lactosa, pero uno dice, bueno, pero igual me tomo la leche deslactosada, igual como que no me da diarrea ni nada, pero me cae como mal o me inflama por lo menos, ¿verdad? Entonces pueda que sea una sensibilidad que está más asociada a estreñimiento por la leche. Entonces la intolerancia más a diarrea, sensibilidad más a estreñimiento. Y pueda que tenga una alergia a la caseína de la misma leche. O sea, puede tener pueda que tenga sensibilidad, sí, puedo tenerlas todas, exactamente, y ahí es donde estamos hablando de un sistema inmune completamente alterado, ¿verdad? Entonces puedo tener en la piel, ¿verdad?, que además me salgan como ampollitas, alergias, ¿verdad? Entonces tengo la alergia, tengo la sensibilidad a la caseína, por ejemplo, que generándome quizás un estreñimiento, y tengo una intolerancia. Entonces generando montones de gas y de abdómenes hinchadísimos, ¿verdad? Y todo esto, y por eso es tan importante poderlas ir viendo. Nani Campos le pregunta, mi nombre es Carol, ahorita estoy embarazada y ya llevo 2 meses con una alergia y quisiera saber qué puedo hacer. Ya dejé de comer tomate y queso porque pensé que era eso, pero nada aún. Sigo con alergia, ya me han inyectado y se me alivia, pero no se me quita. Ok, definitivamente no. Ahí es solamente estudiarlo para saber si será algo ambiental, para saber si será algo en el embarazo. Muchas veces más bien las intolerancias suelen resolver en el proceso del embarazo porque el sistema inmune deja como de reaccionar, está un poquito más inmunosupreso, deja de reaccionar. Pero si nosotros comemos, por ejemplo, en el mismo embarazo, el mismo alimento todo el tiempo, podemos estimular sensibilidades o alergias en el bebé después. Y también, esto es muy importante, en el caso de ella, definitivamente ocupamos hacer dietas, o sea, un tipo de dieta de eliminación para realmente saber qué es lo que está generándolo, o hacer los exámenes de sangre para realmente saber qué es lo que le está generando la alergia. Probablemente hay algún alimento que consuma con mucha frecuencia. El mejor consejo es que haya bastante rotación. A veces las personas, inclusive por pensar en un desayuno saludable, por ejemplo, a mí me encanta recomendar huevitos para el desayuno con algunos vegetales, pero aunque sean alimentos muy saludables, si yo lo consumo todo
todos los días, todos los días, todos los días es mi desayuno de 2 años, 5 años para atrás, voy a generar una alergia al huevo, que es una de las más comunes también. Voy a generar una alergia, por ejemplo, qué sé yo, mi batido de proteína, porque las alergias reaccionan a proteínas. Entonces, mi batido proteico de la mañana y lo concibo como algo muy saludable, y a eso también termino generando alergias o sensibilidades, porque cae mucho en la monotonía de la dieta. Entonces tenemos que generar mucha variabilidad. María Víquez le pregunta, yo soy celíaca, me diagnosticaron hace 7 años y tengo un hijo de 1 año y 10 meses. Mi consulta es, ¿qué tanta probabilidad hay de que él lo herede? Un 30%, sin embargo, no siempre lo expresan las familias. Lo que se ha visto, y ya la celiaquía es otro rango totalmente diferente a los que estamos hablando, pero en la misma familia, digamos, puede haber un 30% posibilidad usualmente, y puede ser que 3 personas, digamos, carguen el gen y no lo expresen. Esto depende del comportamiento de él en vida y de qué tan natural, qué tan diversa, y los niveles de estrés que maneja en vida van a generar mucha influencia sobre si lo detona o no lo detona. Nan Vargas le pregunta, ¿qué detona una alergia? Yo de la noche a la mañana reaccioné al picante. O sea, uno de repente puede que no sea alérgico a nada. Y de repente sí. Y de repente parezca. Ajá, porque es una ruptura de tolerancia del sistema inmune. Él viene tranquilo, o viene más bien tolerando como una cierta carga, y ya llegas a un punto, como quien dice, la gota que derramó el vaso, y ahí empieza la reacción. Usualmente las alergias tienden a venir más desde infancia, o son como más de tiempo prolongado. La sensibilidad tiene que ver más con lo que estamos comiendo en el momento preciso, con esta monotonía, con estas cuestiones así. Pero el cuerpo decide atacar un alimento en el momento que lo decide. Usualmente va a ser por una ruptura de estas. La sensibilidad, como te digo, depende mucho de lo que estemos pasando. Por ejemplo, si tengo alguna infección, la sensibilidad se asocia más con permeabilidad intestinal, porque entonces vamos a tener ingreso. Las células del intestino son como las palmas de la mano. Es como una celulita un poco cuadrada y tiene vellosidades. Entonces, estas celulitas deben de estar todas bien pegaditas. En una permeabilidad se empiezan a separar. En una celiaquía, las vellosidades se empiezan a cortar. Entonces, son dos cosas diferentes. En celiaquía se acortan, no tengo absorción de nutrientes. En permeabilidad se separan, entonces tengo ingreso de partículas, tal vez no bien digeridas, a torrente sanguíneo. Y eso sobre el tiempo es lo que va generando la reacción concadenada, ¿verdad? De tener como ya qué tanta cantidad. Por ejemplo, después de tener alguna contaminación con algún parásito o algún virus, digamos, de estos que son más una diarrea, digamos, diarrea de viajero. Las personas que viajan mucho, digamos, son personas que van a estar más propensas, personas que tienen síndrome de intestino irritable, personas que tienen que utilizar cierta cantidad de fármacos, quizás por alguna enfermedad, por algún trastorno. Entonces, las pastillas anticonceptivas tienden a generar muchísimo del síndrome irritable en las mujeres, por eso las sensibilidades tienden a ser más comunes en las mujeres. Entonces, si yo tengo un intestino que ya viene como mal desde hace tiempo, entonces ahí es donde lo voy a desarrollar. Pero se pueden hacer de la noche a la mañana, totalmente. No se hacen de la noche a la mañana, las percibo de la noche a la mañana, pero el cuerpo viene desde hace tiempo sosteniendo. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre gluten y ser celíaco? Bueno, es totalmente diferente, porque yo puedo resolver una alergia y se puede resolver una sensibilidad a través de un tratamiento. La celiaquía todavía no tiene resolución más que la eliminación completa, total y estricta del gluten. En una alergia la persona debería de quitarlo también, pero digamos, la alergia al trigo es fuerte, no es tan fuerte usualmente como las alergias por mariscos y estas que son las más asociadas, digamos, a los shocks anafilácticos. Entonces la persona, como quien dice, se va agenciando el riesgo. Puede ser alérgica y entonces decir, uy, sí, cuando como trigo se me brota, digamos, un eczema, o me broto, digamos, de espinillas, o me broto de así, y la persona como que casi que dice, hoy vale la pena, mañana no vale la pena, ¿verdad? Entonces lo puede ir como agenciando. Pero a través de una eliminación prudente, digamos, por ejemplo, por lo menos por 2 años en el caso de una alergia, una eliminación de 6 meses a 2 años en el caso de una sensibilidad, hace que mis inmunoglobulinas, sobre todo en el tema de sensibilidad, ellas mueren, vuelven a crecer, y estas ya no lo reconocen porque su memoria es más a corto plazo. Entonces la persona los puede volver a introducir con el tiempo. En el caso de celiaquía no se pueden volver a introducir, porque tiro que entra, tiro que daña. Entonces hay que hay que regenerar ese intestino, más bien por todo el tiempo que no supimos que éramos celíacos.
y que el intestino estaba siendo dañado, tenemos que trabajar en él para volverlo a regenerar. Ana Paula, una persona con solo oler, por ejemplo, es alérgica a algún alimento y con solo olerlo, ¿puede tener alguna reacción? Usualmente estas van a ser alergias muy fuertes o en el caso de celíacos pasa. Por ejemplo, que aquí hubieran desayunado pan y que yo sea celíaca, limpiaron con un paño y que yo apoye mi mano, esto me puede generar inclusive una quemadura o todo un rash súper fuerte, digamos, como un brote alérgico bastante fuerte. Entonces, usualmente ellos vamos a verlos como cuando hay mucha contaminación en el ambiente, inclusive en los codos, ¿verdad? Por los lugares donde se apoyan, porque el gluten está presente en todo. El gluten está presente hasta en las facturas que me entregan a mí del supermercado, de la gasolinera, todo esto. Ahí voy a tenerlo porque el gluten es muy rico, no solo para la industria alimentaria, sino para muchos procedimientos. Y las mismas alergias también lo pueden generar. Entonces, por ejemplo, shampoos que tienen gluten, maquillaje que tiene gluten, me puede generar una alergia también. Hay personas, yo he tenido casos de personas diagnosticadas celíacas y después de hacer un buen tratamiento y todo, resulta que no era celiaquía, sino que era una alergia y resuelve, ¿verdad? Por supuesto, esto no digo yo que lo resuelve. El gastroenterólogo, digamos, que lo resuelve porque en realidad no era una celiaquía, sino era más bien una alergia. Y después de un tiempo de eliminación completo, el cuerpo vuelve a regenerar los cilios. ¿Cuándo es alergia? Pero si es celiaquía, cuesta mucho. ¿Cómo vamos a saber cuáles alimentos nos está afectando? Lo podemos llevar como un diario, digamos, si nosotros lo llevamos, lo podemos llevar como un diario. Por ejemplo, ir anotando qué síntomas tuve, digamos, hoy me levanté cansado, fatigado, bueno, ¿qué fue lo que cené ayer? ¿Qué fue lo que comí el día de antier? Y aquí se nos entrelaza mucho con la parte del estrés, ¿verdad? Porque esto es lo que más va a afectar el sistema inmune. Entonces, ¿cuál fue mi estado de ánimo también en el momento de comerme ese alimento? Porque por eso se hace tan confuso. De pronto uno dice, ay, ayer comí galletas y nada, hoy comí galletas y fatal. Tal vez ayer estábamos súper tranquilos y yo me comí las galletas después de un colerón, ¿verdad? Claro. Entonces, esto depende también de la reacción y por eso se hace tan confuso. Pero en general lo que buscamos es llevar diarios de alimentación asociados a sintomatología, a nivel de energía, calidad de sueño, estado de ánimo, ¿verdad? Y la sintomatología personal que tenga la persona, ya sea que tenga artritis, que tenga algún tipo de dolor, que tenga alguna lesión, que tenga algo que se lo pueda generar, entonces decir en qué áreas me está generando esto, hacer como mi lista de síntomas y de ahí empezar a llevar como un registro de alimentos para nosotros ir marcando. Ana Paula, Joana Rodríguez le quiere hacer una consulta en video, vamos a verla. Buenos días, mi nombre es Joan Rodríguez. Vieras que mi hijo, este bebé, tiene una alergia. No sé si la logran ver en el oído, en las manitas. Tiene como un sarpullido. Entonces quería saber si eso es de algo que yo he comido y él se brotó o algo que leí, pero no sé, porque él le está brotado todo el cuerpo, bueno, las manitas más que todo, y las orejitas están como... Ok, entonces en casos así, digamos, de fijo, el que hace el diagnóstico siempre va a ser el médico, como para darle una respuesta a cómo puede ser algo ambiental, digamos, en las cobijas, donde él está durmiendo, alguna crema. Yo buscaría primero en cobijas, a veces un ácaro, una pulguilla por ahí mal puesta, ¿verdad? Entonces, primero haría como una buena limpia, ¿verdad? De la casa, lavar todo, asolear cobijas, asolear colchones, todo esto, ¿verdad? Cambiar el shampoo, cambiar lo que el bebito está utilizando y además limpiar mucho la dieta de la mamá. Por ejemplo, en la mamá tratar de quitar cuáles son los principales, los típicos causantes de alergia y si está en lactancia materna, esto se le va a pasar a través de la leche, entonces la que va a dieta es la mamá. Entonces los típicos que se le quitarían sería huevo, leche, trigo, nueces, maní, mariscos, pescado, serían los 7 principales causantes de problemas, digamos, por alergia usualmente. Y que se le puede traspasar por medio de la leche. Se traspasa por medio de la leche, porque ahí es donde pasamos inmunoglobulinas a través de la leche, también pasan todas las reacciones de las inmunoglobulinas del cuerpo de la mamá a bebé, por lo mismo. No es la mamá, es bebé, pero los capta a partir, es tan específico el sistema que a partir de lo que come mamá
hay residuos de eso en la leche materna. Entonces ahí reacciona bebé. Muchas veces esto dependiendo de lo que come mamá durante el embarazo, por lo mismo, si hay algún alimento que como mucho, decir que yo dije, ay, me antojé, qué sé yo, de sándwich con papas, alguna cuestión así, todos los días, entonces muy probablemente bebé va a ser sensible, alérgico a alguno de estos. Catherine de Tibás también quiere hacer una consulta. Gracias, Catherine. Buen día, mi nombre es Catherine de Tibás. Mi consulta es, yo comía kiwi normal, después empecé a comerlo y empecé a sentir un adormecimiento en la garganta. Cada vez se hacía más fuerte el adormecimiento, hasta que la última vez que lo comí sentí un adormecimiento como cuando uno le echan anestesia en la garganta. Esa es mi consulta, ¿a qué se deberá? ¿El kiwi es un alimento muy eso fue lo que no le escuché. es un alimento muy alérgico. Tiende, los cítricos pueden generarlo mucho, entonces entra dentro de estos, limón, piña, kiwi, son de las frutas. Ese adormecimiento que ella dice usualmente es más asociado a alergia. Las alergias van mucho a toda la parte como nasal, digamos, rinitis, estornudos. Hay personas que comen algo y empiezan a estornudar, ¿verdad? O pueden generar problemas como de empezar a toser, problemas para respirar, y muy como en la piel tienden a ser más por alergia, y hay que tener cuidado porque hay una inflamación, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de que pueda ser más grave y pase a tráquea. Ana Paula, ¿qué debemos hacer ante una situación así? Primero ocupamos claridad porque es muy confuso. Este es un camino que se vuelve muy confuso. Entonces trabajar con un equipo para mí es lo mejor porque nos da claridad y nos da como un plan de qué hacer. Inclusive haciendo estos diarios. Como diarios, se vuelve confuso porque de pronto uno dice, ok, sí, ya la tengo de fijo, esa la leche, pero almendras a veces sí, un día comí esto y realmente no sé, y es porque se pueden mezclar y los síntomas se pueden mezclar. Entonces yo creo que los test, la sangre no miente, entonces nosotros podemos realizar test para realmente saber qué es lo que está pasando y hacer un programa, porque no solamente se trata de quitar el alimento, se trata de que hay que sanar, entender al sistema inmune, dónde está el sistema inmune, está sobre reaccionando, no está reaccionando, dónde están siendo las diferencias, por qué está alterado. Entonces es trabajar en el sistema inmune y trabajar en el sistema digestivo. Así que, por ejemplo, yo usualmente lo trabajo en un programa de 4 fases, donde primero arrancamos la eliminación de los alimentos que ya sabemos que generan alguna sensibilidad o alergia. Vamos a trabajar también en una fase de restablecimiento, de ayudarle al cuerpo a reemplazar, sobre todo las cosas que el cuerpo no tiene como a punta, por ejemplo, decir un reemplazo de enzimas digestivas, ¿verdad? Un reemplazo para ayudarle al cuerpo a digerir mejor grasas, a digerir mejor proteínas, a digerir mejor fibras. Por ejemplo, porque las intolerancias pueden hacernos muchos falsos positivos de sensibilidades. Entonces, trabajar la parte digestiva para disminuir reacciones por intolerancias, mientras vamos trabajando la de sensibilidad. Entonces, ahí tenemos diferentes enzimas para trabajarlos. Luego, una fase de reparación en ese intestino para ayudar a cicatrizar, a unir, para volver a fortalecer el intestino como tal. Y por último, ya cuando tengo mi terreno bien bonito, bien trabajado, cuando ya no hay esa sobrereacción, cuando hemos disminuido la cantidad de citoquinas inflamatorias en el intestino, que son las partículas que generan toda esta inflamación, ahí traemos, como digo yo, mis plantitas, ¿verdad? Ya trabajé en el suelo, ya lo tengo abonado, lindo, ahora traigo mis plantitas, que son mis probióticos, ¿verdad? Para ayudar a plantar, inocular nuevas especies en el intestino, y mis prebióticos para darles alimento a ellos mismos y se mantengan vivos por una mayor cantidad de tiempo. Así que la persona realmente, Nancy, lo lindo de aquí es sí se puede. Sí se puede, eso le iba a decir, porque hay personas que dicen, yo soy así y me acostumbro a vivir así. Lo bueno de todo esto y que hemos conversado, Ana Paula, es que sí se puede, y sí se puede llevar una vida mejor. Sí se puede, uno puede volver a introducir estos alimentos. Son procesos de esfuerzo, son procesos tediosos, digamos, pero realmente yo siempre lo veo como de un lado más positivo. Cuando las personas están en estos procesos, usualmente más bien aprenden a cocinar más rico, a agenciarse las mejores, a defender mejor su alimentación cuando están en un restaurante. Y al final pueden comer de todos los alimentos, usualmente son procesos que tal vez pueden durar lo mínimo 6 meses a 2 años, pero hay tanto crecimiento y tanto aprendizaje después que más bien yo siempre digo, mi síntoma es mi bendición, porque en el momento en que los empiezo a escuchar, más bien empiezo a trabajar en una mejor salud, que a largo plazo, en buena hora, tener un sistema más balanceado. Una mejor calidad de vida. Exacto. Muchísimas gracias, Ana Paula, por acompañarnos. Ella es Ana Paula Robledo. Si usted desea comunicarse con ella, puede llamar al 2522
1000, ahí está apareciendo en pantalla, extensión 6030 o la extensión 6031. También puede escribir al WhatsApp 8744-6666 o en sus redes sociales, Instagram como Ana Paula Robledo-Health Coach o al Facebook Ana Paula Robledo, Nutrición Funcional. ¿Correcto? Sí. Gracias, Ana Muchas Paula. gracias, Nancy. Una explicación maravillosa y de verdad que ojalá que les haya servido Gracias, mucho. ojalá que genere mucha conocimiento, pero Conciencia además también. claridad en las personas y un poquito de comprensión a los que la están padeciendo, que no es Exacto. mentira, que se Exacto. siente uno mal. Exacto. Gracias, Ana Paula. Encantada, que tengan bonito fin de semana todos. en sus Igualmente casas. para usted.